dicho, buscando empezar a escucharnos. Escuchándonos es que vamos a solucionar estos problemas. Por eso, presidente, y para concluir, yo considero que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, y a eso va a apuntar Alianza para el Progreso, es buscar actuar de buena fe. De buena fe. Si se acorta el tiempo y resulta insuficiente, si actuamos de buena fe, para concluir, sabremos entender que de repente necesitamos un poco más y que eso no hace peligrar las reformas, pero hay que sentarse, hay que trabajar juntos y hay que actuar de buena fe. Recuperemos, presidenta, la buena fe. Recuperemos, presidenta, la confianza. Recuperemos la palabra, recuperemos el buen trato y recuperemos el respeto entre las partes. Cuando Ejecutivo y Legislativo nos respetemos, el pueblo entero respetará sus instituciones. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Rogelio Tucto. Bueno, muchas gracias, presidenta. Presidenta, he tenido un video, pero no he podido hacerlo llegar, creo que no llega todavía. Ayer a las 10:30 de la noche ha sido asaltada una familia que venía del aeropuerto a la ciudad de Lima, justamente en el túnel. ¿Ya está? Por favor, si lo podemos ver, ¿ya? Listo. Si me autoriza, por favor, presidente. Autorizado. Congresista. Presidenta, no quiero descalificar a la propuesta, al contenido del motivo de la cuestión de confianza, pero pareciera que el gobierno quiere gobernar a punta de cuestiones de confianza. Y no, esta vez no es una confianza por su gabinete, sino es por un proyecto de ley. Y si se trata de proyectos de ley o de propuesta del Ejecutivo, por ejemplo, podría haber propuesto una cuestión de confianza, proponiendo una ley de reforma de la seguridad ciudadana, y para que no siga pasando lo que hemos visto ahorita, y es un pan de cada día en el país. Y le digo, presidente, con todo el desánimo y la cólera, porque en provincia hace unos meses murió el docente universitario baleado por sicarios, un docente universitario, y estaríamos yo en el gobierno, sí, de verdad, sacaría una ley para matar a todos los choros del país. Y presidente, le digo así porque este presidente, este gobierno, en verdad, ¿por qué no se atreve a presentar, por ejemplo, lo que el pueblo quiere? Si bien es cierto, la reforma política no va a resolver de fondo los problemas del país, pero hay otras reformas en el país que el pueblo quiere, las reformas económicas, por ejemplo, las reformas sociales, las reformas laborales. Por ejemplo, todo el país aplaudiría cuando presentaría el proyecto de ley, o al menos emplazaría al Parlamento en que se discuta el proyecto de ley de más de 250,000 trabajadores del CAS que esperan que se debate en este Parlamento la ley del CAS, la eliminación del CAS. Por ejemplo, una reforma constitucional para revisar los artículos del 58 al 63, el del capítulo económico, para que no se siga gobernando y dando todas las atribuciones económicas, para que no se siga eludiendo impuestos en contra del país y a favor de las grandes empresas, las mineras, las petroleras, las empresas gasíferas en general. Presidenta, no se ve de parte del gobierno nada. Las obras se han paralizado en el país. No hay proyectos en las regiones, presidenta. Y este gobierno que ha empezado con su discurso, y me refiero a Pedro Pablo Kuczynski, el que le sigue, de reconciliar al país, hoy no hace nada por la reconciliación del país, no hace nada para las víctimas de uno y otro bando. Y por el contrario, como alguien dijo,
Esto es estrictamente político, y sí lo es en verdad. Y requiere una solución política, dijeron. Obviamente, el gobierno está haciendo política. Está aprovechando el escenario que en este Parlamento hay una mayoría que ha venido, obviamente, de alguna manera blindando a personajes cuestionados a la política nacional. Y frente a actitudes, a propuestas de corte fascistoide, como limitarle el derecho al trabajo a personas que ya han cumplido su condena, como la expulsión y la separación de la compañera Marilena Foronda, injustamente, y otras formas de actuación severas, este gobierno ha aprovechado la coyuntura y ha presentado la cuestión de confianza para recuperar las encuestas, para recuperar la caída de las encuestas en que está cayendo. Este gobierno, presidente, le está engañando al pueblo. Le está diciendo al pueblo que estas 4 o 5 reformas va a resolver como por arte de magia los problemas que hay en el país. Y la gente piensa, e incluso la gente piensa que el gobierno sería capaz de cerrar el Congreso. ¿Sabe qué? Yo le digo al pueblo peruano que este gobierno, encabezado por un capitoste que está enclenque a los poderes fácticos del país, principalmente a la CONFIEP. Ya la CONFIEP salió hace unos días a decir calma, calma, por el bien de la democracia, hay que conversar con el Parlamento. Y la CONFIEP es lo máximo que puede haber en el país. Y estoy seguro que se está allanando a los mandatos de la CONFIEP conforme se allana a los mandatos de Washington para su política internacional. Y no lo va a hacer, presidente. Solamente es pura finta. El gobierno dice que va a cerrar el Congreso y la gente cree. El gobierno no lo puede hacer, no lo hará. Pero nosotros en este Parlamento, presidente, sin temor a perder el curul, nos allanamos, estamos resueltos a irnos, nada nos detiene. ¿Qué queremos? Todo. ¿Qué tenemos? Nada. Queremos todo para el pueblo, todo por ellos, por los más débiles, por los que más necesitan en el país. Y por eso le combinamos al presidente de la República que cierre este Congreso. Si es tan valiente, que lo haga, presidente, que lo haga. Y sabemos que no lo va a hacer. ¿Y saben por qué no lo va a hacer? Porque no tiene la valentía y no está a la altura de las circunstancias. Y se atreve a presentar un proyecto de ley de la cuestión de las elecciones universales y a querer legislar cómo deben funcionar los partidos. Una persona sin fundamento, sin biografía política, sin ideal, sin partido. Una persona que nace del azar político, una persona que nace de la coyuntura, que nunca ha militado en un partido político, sin ideales, sin alas, sin banderas. Quiere imponernos una manera de gobernar, quiere imponernos una forma de cómo deben funcionar los partidos en el país. No tiene ni idea, él y todo su equipo de turno, no tienen la menor idea cómo pueden y deben funcionar los partidos políticos del país, y menos esta reforma política va a servir ni sirven para fortalecer los partidos en el país. Y es así, presidenta, y ya para terminar, una vez más queremos culminarlo, a ver que cierre el Congreso, y nosotros vamos a votar en contra de la cuestión de confianza, porque es una responsabilidad histórica, porque creemos que ahora es el momento que este gobierno debe cerrar y inmediatamente renunciar, no sin antes convocar a nuevas elecciones generales y renunciar él mismo, para que pueda darse el espacio, para que pueda convocarse a una asamblea constituyente y discutir una nueva constitución en nuevas condiciones, una constitución amplia para las mayorías, para las familias del país, y en esa parte, en parte estoy de acuerdo. Para concluir. Principalmente una constitución descentralista, popular, una constitución verdaderamente para el pueblo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Elías Rodríguez. Señora Presidenta del Congreso de la República, colegas parlamentarios, en horas de la mañana el Premier Salvador del Solar, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, ha venido hasta este recinto parlamentario para plantear la cuestión de confianza.
mecanismo y prerrogativa constitucional, así lo establece la Constitución Política del Estado, y que seguramente puede tener la legitimidad, ya lo veremos con el tiempo lo que ocurre. Sin embargo, colegas parlamentarios, es preciso señalar que en la República la democracia se afirma y se basa en lo que significa la autonomía de los poderes que existen en el Estado. Y el poder legislativo es un poder soberano, señores parlamentarios. Y nosotros no podemos abdicar, no podemos renunciar al hecho responsable de meditar, desarrollar, analizar, discutir, deliberar y aprobar, si así requiere la circunstancia, de las reformas de carácter constitucional que el día de hoy se han establecido. Pero eso lo debemos hacer sin amenazas, sin imposiciones, porque somos y venimos de una elección que nos legitimó en su momento y que en nombre del soberano pueblo tenemos que legislar para el país. Y en ese sentido, señor presidente, yo les pido a los colegas parlamentarios que no tengamos miedo de que alguna persona, por un accidente de la historia del Perú y que hoy cree detentar de manera absoluta el poder, puede en este momento arrinconar a un poder del Estado soberano. Esa película, esa historia, ya lo conocemos y también sabemos cómo termina. Así es que a tomar debida cuenta. En la mañana, el Premier nos habló, y para ser exacto, nos dijo que presentaban las reformas para que el Perú cambie a partir del 21, con mejores partidos, con mejores políticos, por lo tanto mejores gobernantes. Nos habló que hoy hay partidos debilitados, desprestigiados y que no representan a nadie. Hay que predicar con el ejemplo. Yo de verdad, el señor Salvador del Solar, quien me merece el mejor de los respetos, el mayor de los respetos, yo sé de su voluntad, pero lo conocí en política desde que asumió en la época de Kuczynski la cartera de Cultura. Y creo que solo le teníamos que tener buena fe, porque de gestión y de política y de experiencia creo que no tenía nada hasta ese entonces. Y yo pregunto, ¿qué ejecutoria gremial, social, política, ideológica, doctrinaria de quienes hoy fuertemente plantean las reformas políticas de este país? Nos hablan de partidos debilitados y de nuevo a predicar con el ejemplo. El presidente Kuczynski participó en una plancha presidencial como candidato a la vicepresidencia del Perú. ¿Qué ha hecho por fortalecer su partido? Hoy en la mañana nos dieron los tristes ejemplos de los audios de la salita del CIN. Pero yo también me permito, por justicia, recordar los audios del problema de Chincheros, cuando en ese entonces el ministro de Transportes, hoy presidente, el ministro de Economía y el contralor de ese entonces estaban conversando sobre el tema de una acción que debería tomar la Contraloría. Y eso no es todo. En este régimen hemos visto a funcionarios conversar con parlamentarios para poder buscar su apoyo ante una eminente vacancia al presidente de ese entonces. Se ha hablado en la mañana de la inmunidad parlamentaria, correcto. Pero no tan solo somos los parlamentarios que tenemos la inmunidad. Y ahí también la tienen los grandes magistrados que administran justicia en el Perú. Pero también aquí, el primer ciudadano del Perú tiene inmunidad. Y también les recuerdo que en su región tiene todavía pendientes, más o menos en número de 40 y tantas. Y la inmunidad lo hace intocable. Así es que hay que pensar en la inmunidad de todos, colegas parlamentarios. Se predica con el ejemplo. Y me preocupa el tema de la esencia. Nos han hablado de la esencia, que no desnaturalice la finalidad de los proyectos. Bueno, yo me refiero a otra esencia. Este Parlamento tiene la esencia de debatir, de deliberar con total autonomía y legislar en nombre del soberano, que es el pueblo a quienes nos debemos. Colegas congresistas, en esta noche, en este día de confianzas, yo me permito preguntar esa confianza que hace que los discursos se conviertan en obra pétrea cuando hacen y construyen
bienestar y progreso para el pueblo. Esa confianza que se va amasando cuando se recorren los pueblos y se promete desarrollo. ¿Dónde está esa confianza de los 1000 hospitales, de los 1000 colegios, del impulso de obras importantes en nuestros pueblos? ¿Dónde está esa reforma que ojalá Dios le pido aquí como cristiano, esa reforma llegue para cambiar y ponerle fin a la pobreza y a los problemas que tenemos de inseguridad ciudadana? Anido la esperanza de que un día la presenten en este Parlamento. Por demás, este gobierno está jalado en inversión pública. Lo ha dicho el propio Ministerio de Economía. Hoy día reporta que hasta mayo solo han invertido 19%, ya estamos en junio, falta la mitad nada más, y del 100% solo 19%. Y el Ministerio de Inclusión Social con programas sociales en mayo no ha gastado un solo en inversión pública. Y si a eso le agregamos la situación económica del país, que a duras penas crece al 3%, Dios mío, qué problemas que tenemos. El gobierno está de la mitad de la tabla para abajo. Colegas parlamentarios, el país no requiere más confrontaciones ni agudizar nuestras contradicciones. Los únicos que ganan en estas circunstancias son las partes extremas, radicales. Y la crisis política, acuérdense, nos viene acompañando ya 3 años. 3 años donde nuestro premier, que fue ministro de un presidente, y que estalló ahí una crisis política lamentable, hoy aún seguimos pagando las consecuencias de un país donde la inversión privada se retira y el crecimiento económico se queda aletargado. Esas son las circunstancias. Yo espero de corazón que las reformas políticas no sean pretexto, colegas parlamentarios, para tapar la ineficiencia, la falta de experiencia o la falta y orfandad de un liderazgo para conducir los destinos de la patria por niveles de crecimiento y desarrollo en el país. Quiero terminar haciendo una invocación bien seria a que el gobierno de turno, colegas congresistas, a que el gobierno de turno pueda trabajar con enorme sentido de responsabilidad, pensando en una responsabilidad de gobierno en nombre de todos los peruanos, en nombre de las grandes mayorías. Y ante esta crisis gubernamental, ante esta crisis política que estamos viviendo, en nombre de colegas congresistas del Partido Aprista, que me honro en representar como provinciano, como ustedes, preocupados por el país, quiero... Tiempo adicional. Quiero expresar nuestra voluntad de diálogo en nombre de la bancada del Partido Aprista peruano. Estamos dispuestos a concertar, a dialogar. Sabemos lo difícil que es gobernar y sobre todo tener éxito. Para hacer eso se requiere un gran desprendimiento de agendas e intereses políticos particulares o de grupo, pero sobre todo, señores, para hacer eso se requiere una gran cuota de patriotismo. Aquí debe estar el Perú para reflexionar sobre la decisión que el día de hoy tomemos, pero que tiene que hacer a través de un diálogo abierto, sincero, sin soslayar la democracia, respetando la Constitución, pensando primero en la patria, en el destino del Perú. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Patricia Donaire. Buenas noches con todos. Después del discurso que me ha precedido, espero estar a la altura de las circunstancias. He estado escuchando durante todo este día, con cierta sorpresa, que estamos ante un pedido de confianza inconstitucional, basándonos en principio en una carta que responde absolutamente a una formalidad de pedido de fecha y hora, y no constituye el pedido de confianza. Incluso he escuchado decir que la carta es inconstitucional. Y por cierto, y ojo ahí a todos los jurisconsultos, me parece que estamos innovando en el derecho constitucional. Estamos modificando la pirámide kelseniana,
ahora también habrá que incorporar a las cartas. ¡Qué sorprendente! Sin embargo, todos saben que el perdido de confianza recién se formuló hoy día. Y es en base a esa exposición que hizo el primer ministro que tenemos que pronunciarnos. Y esa exposición tampoco es inconstitucional. Y no me voy a remitir a la sentencia del tribunal porque muchos han cuestionado que se está simplemente acudiendo a la exposición de motivos, no al fondo. Me voy a referir a la propia Constitución. Nuestra Constitución no establece parámetros para formular una cuestión de confianza. Entonces se puede hacer de forma abierta. También se citó como antecedente de nuestra Constitución a la Constitución española, más aún para afirmar que no tenemos parámetros. Es más, los mismos especialistas en España, los mismos constitucionalistas, como Fernández Segado, al que se ha citado innumerables veces, señalan que la cuestión de confianza nace estrechamente vinculada a la aprobación de proyectos de ley. Otra cosa que he escuchado y que no puedo dejar de mencionar es el paralelo que se hace en este pedido de cuestión de confianza de reforma constitucional al tema de la delegación de facultades. Estamos en escenarios completamente distintos. Aquel Ejecutivo no nos está pidiendo facultades para legislar en reforma constitucional porque no se puede hacer eso. Entonces no confundamos tampoco ahí los escenarios. Quiero retomar una frase del Premier de esta mañana. Dijo: es peligroso permanecer donde estamos sin hacer los cambios que se necesitan hacer. Y la retomo porque es importante recordar que el 2016 iniciamos con ilusión un proceso de reforma electoral y política acá en este Congreso. Y cumplimos nuestro objetivo como grupo de trabajo. Entregamos los resultados que se esperaban y que fueron reconocidos por toda la población. Sin embargo, ese esfuerzo quedó ahí hasta ahora. Y en ese esfuerzo se trataron temas que ahora estamos tratando: paridad, alternancia, prohibición de candidaturas a sentenciados, pero en nuestro caso por delitos hasta segunda instancia. Elecciones internas con participación de los organismos electorales, sanciones políticas efectivas al incumplimiento en la recepción de aportes prohibidos, reportes permanentes de los aportes que los partidos reciben. Y también, por mi parte, presenté el proyecto para sancionar el financiamiento ilícito y posteriormente el de eliminación de inmunidad. Es decir, cuando el Premier señala que no justifica la dilación en el debate, porque son proyectos que no son desconocidos, tiene razón, porque no son desconocidos. Los venimos viendo desde hace tiempo, pero en esta oportunidad el Ejecutivo lo impulsa a través de una reforma que aplaudo, porque nos permite también avanzar y lo hace a través de una cuestión de confianza. He escuchado decir que estos proyectos que ha presentado el Ejecutivo no contribuyen a nada. No vamos a avanzar en la lucha contra la corrupción. Craso error. Craso error. Se ha mencionado al caso de Odebrecht. ¿Y cómo nace todo ese problema de Odebrecht? Precisamente porque se dan financiamientos de campañas con la expectativa de obtener beneficios posteriores. Si limitamos estos aportes ilícitos, si los sancionamos, vamos a dar un paso adelante. Y el proyecto 4189 justamente tipifica los delitos de financiamiento prohibido. Se dice que con estos proyectos no vamos a ver cambios. Pues sí lo hacen, ¿y saben por qué? Porque muchos de estos proyectos se refieren a nosotros, a quienes legislamos, a quienes ponemos las reglas del juego en el país. Y también se refieren al Ejecutivo, al que acá se reclama que no está haciendo obras, que está dando las espaldas a la población, que no está actuando como ente rector en salud y en educación. Pues si aprobamos estos proyectos, vamos a elegir no solamente a que nos vamos a representar acá, sino también al propio presidente de la República, bajo reglas diferentes, donde vamos a apostar por gente que no esté condenada, donde vamos a apostar por gente que respete la paridad.
donde vamos a apostar por gente que sea elegido en medio de un proceso electoral distinto. Entonces, cambios sí se verán venir. No quiero terminar sin referirme al tema de la inmunidad. ¿Y por qué? Porque es un tema que no solamente lo han presentado diferentes congresistas, sino yo personalmente, pero de manera diferente. Una prerrogativa que se ha defendido a lo largo del debate en la Comisión de Constitución, señalando que si nos quitamos de ella, nos desprotegemos, no vamos a poder investigar. Yo no creo que sea así, porque si así lo fuera, es muy fácil liberarse de esta persecución política con el peso que nos da nuestra conciencia y nuestra honestidad. Por eso apuesto y ratifico mi posición a favor de eliminar absolutamente la inmunidad parlamentaria. Finalmente, voy a tomar una frase nuevamente del Premier con la que me identifico. Dijo que aspira a cambiar la política para que los niños sueñen con ser políticos de grandes. Pero hay que dar el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Los niños siempre quieren ser como la gente que admira, como sus superhéroes. Y eso se logra desde la casa. Y les voy a contar un ejemplo personal, y me disculpan. Mi padre fue político desde joven. Cuando yo nací, ya estaba en política. Y fue su ejemplo de lucha, impecable trayectoria, la que me ha traído aquí, a la política. Porque sigo pensando que la política permite hacer grandes cosas por y para el pueblo. Y heredé el mejor ejemplo de honradez y de constancia. Hoy tenemos la oportunidad de dejar una herencia importante a nuestros hijos y a los jóvenes de este país, que ven a la política con desconfianza y de manera muy lejana. Hagamos historia, aprobemos la reforma. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Luis Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, empezaré diciendo, dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Quiero leer algo que me habían alcanzado hace unos minutos. Se dice: Presidente, lo que está en juego va más allá de los 4 proyectos de reforma. El Perú está jugándose hoy, Presidente, no solamente las reformas que ya varios han planteado que no son positivas. Hay fuerzas políticas que, a pesar de que han señalado que los proyectos no son positivos, igual están haciéndole juego al gobierno, y ahí están y pasarán a la historia que lo que buscan en el fondo es tumbarse el régimen económico de la Constitución. Ambas frases, Presidenta, las señalé exactamente hace un poco más de 8 meses cuando se hizo la primera cuestión de confianza. Y en esa misma consecuencia, Presidenta, lo que hoy día vuelvo a repetir, el Perú no se está jugando estos 6 proyectos. Yo discrepo con quienes han tenido el atrevimiento de señalar que por aquellos que van a votar a favor, he escuchado a diferentes colegas de diferentes bancadas, va a ser por su sueldo, va a ser porque no quieren dejar su curul. Yo creo que hay personas que evalúan, Presidenta, en esta crisis política que atraviesa el Perú, no caer el juego seguro de los extremistas, de aquellos que tienen por costumbre, los comunistas, ingresar a las instituciones y destruirlas desde adentro. Este Parlamento los tiene. De aquellos que quieren llevar al extremo al país para sacar agua para su molino. Pero no están solos, porque así como señalé hace meses que el trasfondo es la Constitución y el régimen económico, hace unos días se le vio el fustán, si vale el término coloquial, a un ministro de Estado que le han enmendado la plana, pero en cualquier país o en cualquier gobierno normal ya hubiera sido despedido. Presidenta, yo respetaré a quienes consideran que es importante no pisar el palito ni caer en el juego de los golpistas que hoy día pretenden petardear el Parlamento nuevamente. Y esta historia empezó desde el año 2016, cuando quienes no creen en la democracia representativa y no logran
con los votos democráticos lo que consideran para ellos bueno o positivo, petardean las instituciones. Por lo tanto, Presidenta, cuando se pregunta si hay un voto de confianza sobre las reformas, yo me pregunto y le pregunto al país, ¿es justo que el gobierno vizcarrista ponga en vilo al país por la paridad? O sea, hacer una cuestión de confianza por paridad en las listas, eso va a ser una revolución, eso va a acabar la pobreza. Esa inseguridad que hemos visto de la Miss Peaje, la señora Peaje, ¿no?, que ya está presa, esa seguridad de línea amarilla, esa inseguridad corresponde al Ejecutivo. Resulta, Presidenta, que algunos, y vuelvo a repetir, no los voy a juzgar porque prefieren tal vez aceptar esta presentación del presidente del Consejo de Ministros frente a que los comunistas saquen agua para su molino, ¿no? Porque ahora hacen sus marchas, los votos que los traen aquí a 10 o a 15 personas creen que eso puede callar un parlamento, pero el presidente del Consejo de Ministros dice que no pone plazo, pero que debe ser en la primera legislatura. ¿Qué más pide el presidente del Consejo de Ministros? ¿Quiénes tienen que votar a favor? Si tiene que ser el voto en la mañana, en la tarde. ¿Qué parlamento en el mundo aceptaría la imposición de un ejecutivo frente a reformas constitucionales? Yo he estado, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, reunido con por lo menos 3 embajadores del país. Y he estado fuera en 2 países distintos. Y en los 5 casos hay preocupación por lo que viene pasando en el Perú. Hoy día en la mañana conversaba con algunos que habló con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de otro país que no lo voy a mencionar, por otro tema que tenemos que ver con Venezuela, y su gobierno ya está preocupado. Y es que la sonada golpista viene desde hace tiempo, Presidenta, y como muy bien lo ha dicho Santiago Abascal, si a mí o a cualquier demócrata el vizcarrismo lo quiere poner entre la espada y la pared, yo escojo la espada, Presidenta. Escojo la espada para enfrentar cualquier tipo de autoritarismo que quiere plantearse en nuestro país. Nosotros podemos coordinar y conversar y hacer comisiones y llegar a los acuerdos. Creo que esa es la voluntad de la mayoría de los que he escuchado, no solo en mi bancada, sino en otros grupos. Pero acuerdos con un gobierno que plantea una cuestión de confianza, para mí inconstitucional, que plantea una cuestión de confianza sobre que tiene que haber voto libre en los partidos. O sea, esa es su máxima aspiración. Y claro, esa situación de reforma política que la llevan a todos los medios y se olvidan de los verdaderos problemas del país, pretenden hoy día para que el Congreso se sienta hackeado. Presidenta, el Perú es un país democrático y obviamente requiere que ambos poderes estén a la altura. Pero ¿cómo aceptar o cómo confiar en un gobierno que plantea por segunda vez una cuestión de confianza sobre temas que definitivamente no han resuelto ni resolverán los problemas fundamentales? Eso no quiere decir que los temas de la reforma política sean importantes, pero además los plantea, Presidenta, con absoluta falsedad. Se dice que se aprobó o de alguna manera se rechazó la inmunidad parlamentaria de una manera express. La Comisión de Constitución trabajó 9 sesiones, entre mesas de trabajo y comisiones. Y la Comisión de Constitución rechazó un proyecto que no correspondía, porque esa es la decisión soberana de un parlamento, que no quiere decir que hay que arreglar el procedimiento interno sobre el caso de la inmunidad de arresto, porque hay un vacío obviamente, pero rechazó con votos de 5 bancadas. Pero el Premier tiene la majadería y el Presidente de la República de buscar y presentar en todos los medios que es un solo grupo. Claro, y se prestan con algunos que hay por ahí que acostumbran a no sentarse en el curul, sino echarse con el gobierno. Entonces, empiezan a cuestionar al Parlamento sobre decisiones soberanas que han sido debatidas. Presidenta, yo me pregunto, como bien lo han señalado aquí, hay proyectos que están con una reconsideración presentada y no se ha puesto a debate. Reglamentariamente no se puede poner al debate.
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar las objeciones que el reglamento del propio Congreso nos establece para poder ver lo que voluntariamente, porque entiendo que nadie va a aceptar que le impongan fecha, pero lo que voluntariamente algunos parlamentarios decidan hacer? Y si aquí el Parlamento aprueba el voto de confianza con 59 o 60 votos y 40 votan en contra, y si no llegan 87, como dijo muy bien Salvador del Solar, Salvador Heresi, perdón, discúlpame la confusión, Salvador. Tiempo adicional. O sea, ahora tenemos una confianza diferida, o sea, tenemos una nueva figura en la Constitución política. Es decir, nos plantean de una manera unas barbaridades jurídicas que la vamos a aceptar así nomás. Aquí algunos han salido a decir, no, se ha puesto plazo. Bueno, entonces si hay tanta diferencia, lo primero que hay que hacer es pedirle al Tribunal Constitucional que aclare el tema. ¿Sobre qué se va a votar? Pero si algunos tienen claro que no se va a votar sobre plazos, ni sobre imposición de textos, ¿no? Como le han llamado, hay temas pues básicos que no se pueden modificar. Entonces, los que quieren dar la confianza, la darán. Pero no hay confianza, Presidenta, porque como lo dije hace 8 meses, exactamente igual, no sabemos realmente cuál es el objetivo del gobierno. ¿Cerrar el Parlamento? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿Distraernos de las denuncias? Acá se habló de la lucha contra la corrupción. No sé si permite un video, por favor, Presidenta. Autorizado. Recordarán que en julio del año pasado descubrimos todos los peruanos esos audios que nos causaron indignación, esos audios de la vergüenza. Si tú quieres, hay alcohólico, el flamante presidente chupa en su casa, ronza capa puro. ¿Ya? El flamante presidente que acaba de juramentar el cargo. Ya. Chupa en su casa de Tonito. Ronza capa puro. Gracias. Ahí está. No. Ahí está, bien, Presidenta. La lucha contra la corrupción se hace, gracias señor, se hace con 2 ojos, no tapándose un ojo. Sí es verdad que hay congresistas que han tenido muchos problemas, y sí es verdad que hay que aceptar errores de haber traído en nuestra lista gente que realmente no debió llegar. Pero los congresistas que tienen una denuncia, sí pues, hay que trabajar para mejorar el sistema de levantamiento de inmunidad de arresto. Pero el presidente tiene... Para concluir. Pero el presidente tiene 46 denuncias y nos viene a hablar el señor del Solar de la lucha contra la corrupción. Tiene una ministra de Transporte que es de los cuellos verdes, la chalina verde, de la organización criminal. Entonces, ¿qué confianza nos pide? Para distraer a la población, gracias obviamente a los medios, porque hoy día es la gran reforma. Los que no quieren el desarrollo del Perú, frente a los que quieren el desarrollo del Perú. Y el norte, y la seguridad, la inseguridad. Presidenta, no sabemos qué es lo que pretende el gobierno, pero sí le digo una cosa, vamos a empezar una campaña. Para concluir. Hay que empezar una campaña internacional, Presidenta, para advertir lo que ya viene sucediendo, no hoy día, desde antes, Presidenta, y termino repitiendo, los demócratas, cuando viene una sonada golpista, entre la espada y la pared, cogen la espada, porque justamente acá se ha hablado de hijos y de niños. Pues con la autoridad moral, Presidenta, 1000 veces prefiero que cierre el Parlamento a aceptar semejantes imposiciones que quiere hacer este gobierno, que no sabemos cuál es el objetivo, si realmente respeta la democracia y respeta los poderes del Estado. Gracias, Presidenta.